Hola chicos y chicas, este es un video refuerzo para el tercer corte y específicamente para el tercer parcial final. Es un trabajo grupal, es un trabajo escrito, por supuesto que puede ir acompañado de imágenes que cada grupo escogerá de acuerdo a cómo enfoque el trabajo. Ya lo había planteado en las clases previas de esta semana que termina, la del miércoles y la del jueves. Es un trabajo diferente porque no tenemos esta vez un referente muy marcado que nos permita estar como más cómodos para hacer el trabajo. Este es un trabajo que se vincula con lo que nos toca a veces hacer en la realidad y es producir algo sin disponer de grandes referentes, de mucha información pertinente. O sea, tenemos que sacar a relucir toda nuestra creatividad, toda nuestra capacidad de indagación para ello. Yo les sugiero que hagan un buen trabajo para cierre del curso. El promedio está muy alto y la idea pues es que mantengan ese muy buen promedio que tienen. Voy a presentar unas diapositivas que ya pues ustedes han ido conociendo en las últimas sesiones. La grabación del día miércoles y del día jueves también se va a subir a la Moodle para que la tengan también de respaldo, más este video de refuerzo. Estamos entonces en la tercera escala de comprensión, en nuestro curso de innovación de la mesación. Eh, Habíamos hablado de la importancia de la innovación en la dinámica Estado-Nación, empresas multinacionales o sector empresarial, digamos el más fuerte de todos, que es el que jalona por regular el desarrollo, y el tema de las regiones y las localidades. De esta dinámica se generan entonces procesos de innovación a todo nivel. Eh, Habíamos ya hecho referencia también a nuestra escala de comprensión. Este es un esquema nuevo que les había dicho que había diseñado. Estamos justamente aquí en la tercera escala de comprensión, sociedad, y a esa sociedad le hemos querido dar, digamos, el adjetivo calificativo de sociedad bioproductiva, porque hacia allá estamos nosotros apuntando la mirada y es hacia allá, hacia donde yo quiero que ustedes como administradores del corto plazo, los gerentes de esta nueva generación de empresas vayan apuntando. Las empresas deben estar dentro de una sociedad bioproductiva para que ellas a su vez puedan ser bioproductivas. Recordemos aquí esa muy contundente frase que enunció hace ya varias décadas el fundador de la dinastía Carvajal acá en nuestra región, cuando dijo que no pueden existir empresas sanas en territorios, en regiones enfermas. Necesitamos una sociedad proactiva, una sociedad bioproductiva para que puedan haber empresas de esa misma naturaleza. Entonces, eh, habíamos hablado también de la importancia de esa nueva revolución que se avecina o que se debe dar, a pesar de que hay muchos autores que plantean que no hay o que es muy poco posible que haya nuevas revoluciones porque hay un Estado que no reprime, sino que seduce, y pareciera que todos estamos seducidos por ese mundo del consumo, pero al margen de eso sí hay una revolución que debemos dar y es una revolución desde lo individual, una revolución que debe partir de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Estas son perspectivas de los nuevos desafíos, nuevos retos que tiene la gerencia contemporánea, que es la de ustedes, en la sociedad postindustrial, el tema de la pospandemia, qué va a pasar con todo esto, la sobrepoblación de las ciudades, la crisis civilizatoria originada en la relación que tenemos con la naturaleza, que solamente la hemos mirado como una fuente de recursos inagotables, nos aprovechamos de ellos sin saber lo que estamos dejando para las futuras generaciones. Y lo otro es una sobreoferta de productos de la que primero somos parte del juego porque los consumimos, pero cuando estamos gerenciando una empresa somos parte también del juego desde otra perspectiva cuando los producimos y los ponemos en la vitrina comercial. En ese sentido tenemos que empezar a construir una idea un poco más clara, un poco más criteriosa de lo que es producir y no producir por producir. Muy bien. Avancemos un poco, avancemos.
Aquí me quiero detener aquí porque aquí está el centro del ejercicio y el centro de esta tercera escala de comprensión, de este tercer corte. Es pasar de una sociedad antropocéntrica, donde el hombre ha sido el centro de atención, por supuesto, a una sociedad, a un mundo, a una civilización que centra el interés en la vida como el centro de todo lo que hagamos, produzcamos, innovemos. Y eso nos lleva entonces a que si la sociedad y la civilización va a estar centrada en la vida, las empresas también deben estar pensadas en la vida, centradas en la vida. O sea, todo lo que la empresa haga, todo lo que la empresa diseñe, todo lo que la empresa decida, debe tener como punto de referencia la vida. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de todo. Es una totalidad que nos involucra, que nos incluye. Cuando decimos el hombre, estamos dejando por fuera otros elementos que constituyen la vida. Por eso la vida, perdón, el mundo ha estado más, la sociedad ha estado más centrada en el hombre, al margen de otros elementos importantes, entre ellos cuáles, la naturaleza misma de la que hablamos ahora, ¿sí? Nos ha interesado del hombre solamente esa parte que produce, esa parte que es capaz de generar algo. Y a esa es a la que les pagan, a la que nos pagan, nos pagan por esa parte de nosotros que es productiva. Por eso cuando empezamos a bajar nuestra curva de productividad, dejamos de ser importantes y de interés para las empresas, porque les interesa es esa población que está en la curva ascendente de productividad. Y los demás empiezan a perder importancia para la sociedad empresarial, la sociedad industrial. Entonces, si viramos el enfoque hacia la vida, no va a importar la edad de la persona, no va a importar la condición social de la persona, no va a importar la procedencia de la persona, va a importar la naturaleza, va a importar todo lo que implica la vida. Entonces ahí es donde quiero que nos centremos en esta tercera escala de comprensión y en el trabajo que ustedes van a hacer. Esa bioproductividad que tiene que ver con la identidad de nosotros como sujetos, desde nuestro cuerpo, desde lo que hacemos habitualmente en lo cotidiano y desde la forma como nos expresamos. Este tercer punto es vital porque lo que hemos hecho durante el semestre es tratar de explorar la forma como ustedes se expresan. Ustedes entregan trabajos en todos los cursos, ustedes hacen exposiciones en todos los cursos. Ahí hay unos rasgos de expresión de ustedes, pero la expresión de nosotros no solamente tiene que ver con lo que entregamos como producto de una asignatura, sino la forma como nos expresamos frente a la vida misma. Entonces a ustedes ahora están entendiendo y están empezando a comprender por qué hicimos lo que hicimos en los primeros cortes de este curso, por qué escribir sobre nosotros mismos, por qué tratar de buscar alguna historia nuestra y poderla narrar por escrito, porque el interés estaba puesto en la vida. O sea, desde el primer momento del curso, así no se haya expresado directamente por parte del profesor, el interés del curso está en la vida. Por lo tanto, hay que recuperar todos esos elementos que por lo regular dejamos a un lado porque todos nos hemos metido de lleno en esa esfera absorbente que es producir para un resultado. Estamos dominados por la lógica del resultado. En toda parte estamos en función del resultado. Cuánto vendimos, cuánto hicimos, cuánto hablamos, cuánto leímos. Todo es una lógica de la cantidad y hemos dejado de lado la lógica de la calidad, pero sobre todo la del sentir, la del vivir. Entonces, este lenguaje es importante. Puede ser un lenguaje hablado, puede ser un lenguaje escrito, puede ser un lenguaje gráfico, y de ahí la importancia de dibujar. Para aquellos que aún no entienden por qué el curso hizo una apuesta al dibujo y por qué lo dejamos voluntario, para que el estudiante luego haga sus propias reflexiones. Hola, yo no hice el ejercicio de dibujar y ahora estoy entendiendo la importancia de hacerlo. También es importante en este tema de la bioproductividad los espacios de vida, o sea, los espacios que me entrega a mí la empresa para trabajar, mucho más ahora que pareciera nuestra vida laboral se va a mover entre la empresa, el lugar que la empresa me entrega para trabajar y mi casa. O sea, nuestro hogar,
nuestro espacio en la casa del que hemos ido disponiendo en los últimos 15 meses va a entrar a ser parte de la lógica productiva de la empresa y en ese sentido tenemos que estar muy, muy claros. Y los procesos de convivencia. ¿Qué tanto convivo yo en la empresa? Pareciera que nosotros en la empresa simplemente estamos, producimos, hacemos, pero no convivimos. Entonces, ¿cuál es la noción de convivencia que tiene la gerencia a futuro? ¿Cuál es el concepto de territorio que tiene la empresa o el gerente hacia futuro? ¿Cuál es el concepto de lenguaje, de prácticas y de corporalidad de cada uno de esos colaboradores que yo tengo en mi empresa? Tengo que empezarme a preocupar por ellos. ¿Será que el gerente actual tiene en algún momento una preocupación, así sea muy básica, sobre esas corporalidades de mis colaboradores? O sea, me pongo yo a detallar la corporalidad de mis empleados, la observo con algún tipo de detalle. La corporalidad habla por nosotros. Esa es la que se moviliza, esa es la que se sienta, esa es la que se para. Con el cuerpo estamos diciendo estoy de acuerdo, con el cuerpo estamos diciendo no estoy de acuerdo. Con el cuerpo yo digo estoy conectado con lo que la empresa me está dando. Con el cuerpo estoy expresando lo contrario. Entonces hay que incluir la corporalidad en todo este juego gerencial. Bien, sigamos. Bueno, este es un refuerzo. Ese prefijo de bioproductividad significa vida. Bio es vida. La vida del hombre, que tiene que ver con su cuerpo, con sus prácticas y sus hábitos y con la forma como se expresa a través de sus narrativas, a través de su cotidianidad. El hombre es un ser biológico, físico, estructural. El hombre es un hombre sociocultural, es un ser sociocultural. Por lo tanto, le importa lo simbólico y las interacciones con el otro, cómo me expreso, cómo entro yo en contacto con nosotros. Y el hombre es un ser sensible, un ser de emociones, es un ser que siente, un ser sensitivo. Todo esto hace parte de la bioproductividad. Entonces, ¿hacia dónde queremos que la gerencia oriente su forma de desempeñarse al frente de una organización? O sea, ya no es solamente el hombre físico que produce, sino que es el hombre que tiene una estructura y que yo tengo que saber cómo está y que no pasa solamente por nuestros estados de salud. Yo tengo como gerente que estar muy pendiente de esos rasgos socioculturales de mis colaboradores y tengo que entender que mis colaboradores, esa gente que produce para mí, para la misión de la empresa, es un ser sensible que siente. ¿Será que las empresas hoy en día se han preguntado, la gerencia se ha preguntado de manera individual con cada uno de sus colaboradores cómo ha impactado en ellos la pandemia? ¿Será que el gerente se ha dado la oportunidad de hablar con cada uno de ellos para explorar qué ha pasado por la cabeza y por el cuerpo y por la vida de esas personas? Yo diría que probablemente eso no ha sucedido como todos quisiéramos que hubiese pasado. Sigamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos tenido una productividad. La productividad es una relación de recursos con resultados a mínimos recursos, máximos resultados. Esa es la tarea que nos ponen a los gerentes. Obtengan resultados y en lo posible con el mínimo de recursos. Pues ya creo que eso lo han escuchado ustedes todos en sus empresas. No hay mucho presupuesto, no hay mucho espacio locativo en la empresa, no hay grandes recursos tecnológicos, pero hay que lograr grandes resultados. Entonces, cuando esto es lo que prima, entonces pasa lo que ha venido pasando en la historia de las empresas, que todos los centramos en la parte física, en la parte de los resultados, de las mediciones, y dejamos por fuera todos esos otros elementos importantes que estamos refiriendo acá. La productividad es una sincronía entre las especificidades técnicas descritas en el manual de instrucciones y los parámetros preestablecidos por la organización. Esto es lo que la empresa ha venido buscando permanentemente. ¿Cómo hago yo para que este es el cargo? Buscar una persona que encaje perfectamente en ese cargo. O sea, que entre como una pieza de un rompecabezas. ¡Plan! Ese es la gran pelea, el gran objetivo de la organización. Tener 50, 100 empleados que encajen perfectamente. Para eso hay parámetros, hay mediciones, hay técnicas. Entonces,
Esto ha hecho que las organizaciones olviden que ese ser humano que ellos intentan que encajen acá tiene otros componentes que hacen parte de su vida, pero que la empresa y la gerencia, sobre todo, no la empresa, sino la gerencia, ha creído que cuando uno entra a la empresa, uno debe despojarse de todos esos otros elementos, dejarlos ahí en la recepción e ingresar y convertirse en el hombre productivo que ellos quieren. Entonces dejamos por fuera las emociones, dejamos por fuera las sensibilidades, dejamos por fuera esa forma de relacionarnos con el mundo, esos gustos, esas prácticas cotidianas que yo hago en mi casa, que son parte de mi vida, y que en la empresa no puedo hacer porque pues definitivamente no encajan dentro de ese esquema de rompecabezas que es el que la empresa ha querido privilegiar. Yo les he invitado, y esta es como la tercera o cuarta vez que se los digo, a que revisen en YouTube el video El Mundo Según Google, donde uno puede apreciar en su gran panorámica cómo la gente que está vinculada con Google, en su sede principal en los Estados Unidos, trabaja como si fuera una perfecta extensión de su casa, de su cuarto de habitación, de su cuarto. O sea, se llevan elementos que hacen que esa persona entienda que allá hay un pedacito de ese cuarto. Eso es lo que llaman procesos de territorialización. Y la gerencia contemporánea, o sea, ustedes deben tener en cuenta esas coordenadas. Entonces, ¿qué espacios de trabajo le voy a brindar yo a mi colaborador para que se sienta cómodo, como si estuviese en su casa? Entonces, se ingresa a la organización para ser transformados y establecer parámetros necesarios para la satisfacción de las necesidades en la sociedad. A partir de estos, la organización establece sus parámetros de productividad. Entonces, ese ha sido el juego de las empresas. Primar los objetivos de ella y luego buscar los elementos, las piezas que encajan a ello. Ahora hay que entonces entender que esas piezas que queremos que encajen no llegan de cero. No son una tabla rasa que llega sin nada en la cabeza, sin nada haber sentido previamente, sin haber recorrido trayectos en la vida, sino que llega con acumulados. Y la empresa tiene que entender que eso existe así y debe tratar de propiciar ese empate, ese encajar como un rompecabezas con todas esas variables que trae el ser humano, que trae ese colaborador consigo. No las puedo ignorar y no le puedo decir a él, déjelas a un lado, sino que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este cargo, esta parte de esta mano que tengo aquí tratando de representar el cargo, la función, y este es el empleado. Este cargo voy a tener que diseñarlo de una manera mucho más amplia, mucho más rica, mucho más integral, para que tengan cabida esos otros elementos del ser humano, que son la vida que él vive en su propia existencia. Sigamos entonces. Y si el ser humano es considerado como otro factor más de productividad en calidad de recurso, ¿cuál sería su manual de instrucciones? Entonces, lo que estoy diciendo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese colaborador nuestro? Digamos que lo que se pretende es darle libertad a ese trabajador, darle libertad a ese colaborador, darle libertad a esa persona para que pueda expresar todo lo que ella es en su totalidad. Ser biológico, estructural, ser sociocultural y ser sensible. Es un ser sensible. Tengo que dejar que él exprese todo eso dentro de la organización. Importante entonces, aquí empiezan a aparecer elementos tan valiosos como los que hemos venido refiriendo en clase. Las historias de vida de cada uno de los colaboradores. Nos interesa conocer la historia de vida de ellos. Y las historias de vida se escriben. El storytelling se escribe. Entonces, una empresa que empiece a pensar en perspectiva de esto para el mediano plazo, le puede pedir a sus colaboradores desde el más bajo en la escala hasta el más alto que escriba su historia de vida, que haga su propio relato y su historia de vida, porque esa es la que nos va a permitir conocer esos rasgos que son los que vamos a tratar de empatar con ese nuevo diseño del cargo. Entonces, esto se amplió, chicos y chicas, esto se amplió. No podemos quedarnos con esa mirada reducida de un cargo así, un empleado así, que encaja perfectamente. Esto se amplió porque fundamentalmente este de acá es muy amplio. No es que se amplió en los últimos 10 años, es que siempre ha sido así. Claro, ahora tenemos otros elementos, otros atenuantes, ¿sí? Hoy en día la gente tiene otros intereses, tiene otros hábitos. Hoy la gente
vive la vida de manera mucho más amplia. La internet y la tecnología ayuda mucho a eso. Entonces, este de acá se amplió así y el cargo mío siguió siendo así. Entonces, claro, esto no me está empatando, no me está empatando. Entonces, como yo me he puesto entonces en la tarea de estrechar a este para que me pueda empatar aquí, así no van a resultar las cosas. Yo tengo que dejar que este esté en toda su dimensión y lo que tengo que es hacer un diseño de la organización, un diseño de los cargos de tal manera que pueda haber un perfecto empalme entre el uno y el otro. Muy bien. Entonces, recuerden que estas presentaciones, no solamente el video, sino la presentación como tal, está a disposición de ustedes en la Moodle, ¿no? ¿Cómo responde la organización contemporánea a exigencias de la sociedad en términos productivos? Esa es la gran pregunta del trabajo final, chicos. Esa es la gran pregunta del trabajo final. ¿Cómo responde la organización contemporánea a las exigencias de la sociedad en términos productivos? Esa es la pregunta que ustedes deben responder en el trabajo final. 2, 3 hojas, 4 hojas, eso ya corre por cuenta de ustedes. ¿Cuál empresa? La que ustedes vienen trabajando desde el primer corte. No se muevan de ahí para que puedan ver luego en perspectiva todo lo que hicieron para una misma organización. Esta es la pregunta. ¿Yo qué les estoy dando? Yo no los estoy mandando con las manos vacías. Yo no los estoy mandando con los bolsillos vacíos. Yo les estoy dando la bioproductividad. Yo les estoy dando la noción de bioproductividad para que ustedes tengan un elemento para defenderse ante esta pregunta. Pero ustedes van a coger la bioproductividad y la van a ampliar, la van a interpretar, la van a reinterpretar y van a tratar de adaptarla a esa empresa que ustedes escogieron desde el primer corte. Entonces, esa empresa, ¿cómo haría para responder esta pregunta? Pensando en que es una empresa que quiere entrar en estas nuevas dinámicas productivas organizacionales de un mundo que cada vez nos exige muchísimo más. Entonces, chicos, voy cortando entonces este video, que es un video refuerzo, que se suma a las grabaciones de clase, a las presentaciones que también van a estar en la Moodle y por supuesto a nuestro diálogo que siempre estará ahí abierto para hacer algún tipo de consulta. La próxima semana es nuestra última semana de clases. Recuerden, tenemos clase miércoles, jueves y viernes. Solamente tengo una pequeña duda con la clase del día jueves por una actividad que tengo muy extensa en tiempo en la sede de Pance. Yo les avisaré con tiempo si la puedo llegar a dar y si no, entonces la hacemos como refuerzo también con otra actividad asincrónica. Pero miércoles, viernes tenemos nuestra última sesión para resolver inquietudes, para conversar un ratico y casi que para darnos el último saludo. Estaríamos solamente pendientes de ese día les llevo la guía, se las voy a mostrar en pantalla ese día la guía. Yo dije que la guía esta vez la iba a presentar solamente la semana antes del parcial final y ya quedaríamos solamente pendientes de encontrarnos en Sala Meet el día del parcial final que ya está establecido pues por la universidad. Ese día abrimos la sala a la hora que es siempre y hacemos el ritual de recibir los trabajos. Voy entonces a tratar de elaborar una idea a ver si ese día escucho a algunos grupos y dentro de esos grupos a algunas personas en particular como para retroalimentar lo que ustedes plantearon en sus escritos alrededor de esta gran pregunta. ¿Cómo responde la organización contemporánea a exigencias de la sociedad en términos productivos? Oigan esto, no es solamente responder para los socios, para la junta directiva, para los que colocan la plata, el capital, los accionistas, es responder a toda la sociedad, a toda la sociedad. Y dentro de la sociedad están los hombres, las personas que trabajan para mí, pero también están las familias de ellos, pero también están los territorios donde ellos viven su vida. Todo eso debe entrar en nuestro nuevo mapa de interés para los que realmente están pensando en ser unos gerentes competitivos en el futuro cercano. Yo siempre he dicho en mis clases que estoy hablando con futuros gerentes. Yo no estoy hablando con auxiliares ni con asistentes, estoy hablando con futuros gerentes de empresas, sea la propia o sea una empresa privada o una empresa pública, de servicios, de industria, de agroindustria, lo que sea. Pero estoy hablando con gerentes y el gerente tiene que llegar con ideas nuevas, con propuestas nuevas. Usted va a llegar con lo mismo que han venido trayendo los gerentes de hace 10 años, pues muy probablemente no le van a prestar atención. Bien chicos, esto es lo que traía hoy como refuerzo. Les agradezco mucho que vean este video, lo hago con todo el compromiso de clase con ustedes para que hagan un trabajo final muy bueno en el que quedemos satisfechos
tanto yo como profesor, pero sobre todo ustedes los estudiantes. Muchas gracias, nos vemos entonces esta semana. Feliz puente.